Entonces vamos a iniciar con este Salmo 91, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo mis pantallas, porfa? Sí, Juliet, sí Sí. se ve. Sí, Listo, vale. Eso me gusta que por lo menos se vea. Esperemos que no falle el internet, igual si no, les comparto solo el PowerPoint. Bueno, entonces iniciemos con este Salmo 91, ¿sí? El cual Joseph lo titula como el cómo vencer en la lucha espiritual, ¿sí? Y si vemos, hay un salmo que vimos anteriormente que era cómo vencer ante la adversidad, ¿cierto? Ante las circunstancias difíciles. Hoy vamos a ver entonces cómo vencer en la lucha espiritual o en esta guerra espiritual que como lo hemos visto en salmos anteriores, el mundo espiritual no está insecto, no lo podemos decir que no existe, existe, sí, pero tampoco vamos a rendirle homenaje a ellos, sino que saber que el diablo está haciendo sus maquinaciones, que está queriendo atacarnos, que está queriendo destruirnos, acabarnos, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que tener ciertas herramientas para saber cómo vencer y cómo sobrellevar esta lucha espiritual y que realmente pues no es como nos la han enseñado, que no, que tengo que guerrearle, tengo que pararme enfrente de Satanás y decirle, venga, acá estoy yo, métase conmigo, no. No por ese estilo, sino que vamos a ver que realmente el Eterno es el que nos defiende y tenemos que cumplir ciertos requisitos también, y en esto lo vamos a entender en este salmo. ¿Listo? Entonces, antes de entrar directamente con el Salmo, vamos a ver unos textos introductorios, ¿sí? Que nos llevan a lo que es realmente el trasfondo del por qué este Salmo. Y recordemos que este Salmo lo escribió ¿quién? Moisés. ¿Listo? Ya vamos a ver el trayecto de lo que hayamos avanzando, cómo es que sea esto. ¿Listo? Antes de seguir, Lidia, bienvenida. Es un placer tenerte. Bueno, y Margarita también que ya se está conectando. Bienvenidas. Y pues vamos a seguir acá con Amos 9:9 que nos dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada de entre las naciones, como se zarandea el grano en la criba y no cae un granito en la tierra. ¿Qué es lo que dice? Y recordemos que acá cuando habla de la casa de Israel son ¿qué? Son las 10 tribus que se perdieron, que se dispersaron en medio de las naciones, que eso fue para la fecha del 722 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Y pues eso fue desde esa época que se empezaron a ver los dos reinos, la casa de Efraín, casa de Judá, o pues lo podemos ver en diferentes modos, ¿no? Entonces podemos ver que se dividió en dos reinos, por eso es que acá hace aclaración de quién de la casa de Israel, la casa de Israel a la cual fue llevada, esparcida en medio de las naciones y que iba a ser ¿qué? Zarandeada. Dice, y acá, ¿y por qué fueron a las naciones? ¿Por qué terminaron yendo y siendo como castigo, como su disciplina o su, ¿cómo se le dice? O su juicio, también se le puede decir, de ser llevados a las naciones, mezclados, asimilados, ¿debido a qué? A que apostataron, a que prefirieron adorar, apartarse del pacto, prefirieron irse en contra de lo que Dios les estaba pidiendo, por eso fue que terminaron siendo ¿qué? Cautivos. Por eso terminando siendo exiliados de su propia tierra, ¿no? Vale, entonces vamos a entender esto. Dime, Vero. Vale, entonces recordemos que acá estamos viendo que cómo es que Amós está profetizando que el reino del norte iba a ser zarandeada que en medio de las naciones, así como se zarandeaba y qué era lo que hacía con esta, en este momento con la criba, con la zaranda, pues era, no sé si ustedes lo han visto, acá en Colombia se ve más que todo cuando se hace trabajos de construcción, bueno, anteriormente se hacía, hoy en día no sé se utilizaba esta parte para qué, como para zarandear y para escoger lo mejor.
por lo menos en cuanto al grano, en cuanto a todo esto, pues que se escogía, se hacía para sacar la tierra, para sacar lo que no era, ¿sí? Y dejar solo realmente el grano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no será el grano quitado, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Cuántos no hemos escuchado a gente o incluso nosotros mismos en un momento llegamos a decirlo, que eso de las leyes no existe, eso esta vida es para gozarla, para hacer de todo, no necesitamos estar en medio de esto, ¿sí? De cuidar o de guardar ciertas leyes, que no, que eso son leyes antiguas, pasadas, eso ya no toca cumplirlo, eso es solo para los judíos. Y otros dicen, no, pues como nosotros no la podemos cumplir, pues definitivamente no debemos hacerlo, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ver acá de que realmente, pues Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a juzgar. Por eso les dice, a espada morirán aquellos que piensan que el pecado o que el castigo por el pecado que están haciendo nunca les va a alcanzar, que piensan que realmente esta vida solo es para gozar, pero que después no va a haber nada, o que por estar haciendo, mintiendo, haciendo ciertas cosas, no va a llegar un cierto momento en nuestras vidas que va a ser juzgada, que va a tener consecuencias. ¿Y cuánta gente no anda así o cuántos no andamos así en cierto momento de nuestras vidas? Y sigue en el verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean que el resto de Edom y a todas las naciones, dice quién, el Eterno que hace esto. Entonces dice que va a llegar un día en el que él va a levantar, ¿qué? El tabernáculo caído de David, donde nos va a levantar de nuestras ruinas. Nos perdimos, perdimos nuestra identidad, perdimos todo, y el que nos va a hacer, nos va a levantar, nos va a restituir no solo espiritualmente, sino también, ¿qué? Físicamente. Entonces, esto y acá hace referencia en el verso 12, hace referencia a Edom. Recordemos que Edom es una referencia a el Imperio Romano. Si nosotros nos ponemos a buscar antecedentes a nivel histórico, lo podemos encontrar a nivel, como se dice que ellos según eso empezaron, o a través incluso de la mitología, de que dicen que ellos iniciaron de este lobo con sus dos hijos que amamantó. Bueno, con estos dos hermanos que se perdieron y que empezó un lobo y los amamantó, y bueno, de allí se descarga una leyenda acerca de esto y dice que así empezaron porque realmente no se sabe a nivel, a ciencia cierta cómo fue que realmente se levantó el Imperio Romano, ¿sí? Pero tiene mucho símil con lo que hizo Edom en su momento en el capítulo 36, ¿sí? De cómo él se levantó, de cómo él formó alianzas con diferentes naciones y por eso se hizo tan poderoso, por eso tenía un ejército de 400 hombres, a la diferencia de Jacob, ¿no? Entonces, por eso podemos reconocer que Edom se hace una referencia al Imperio Romano. Ya si ustedes quieren averiguar mucho más, ustedes lo pueden hacer directamente en eso, cuando lleguemos directamente a esas profecías, los que están conmigo, vamos a ver esta parte. ¿Listo? Y pues entonces, ¿qué dice? Pues los lleva cautivos, fueron zarandeados, fueron esparcidos en medio de las naciones, pero ahora, ¿qué va a hacer? Los va a levantar, los va a sacar de allá, de tal manera que va a llegar un momento en el que en el que lo que se cree hoy, que es el catolicismo romano apostólico, evangélico, bueno, de todo esto, de todos los sistemas religiosos, pues van a quedar, ¿qué?
sin poder, porque ahora sí vamos a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y acá lo interesante es entender esto, y según la tradición judía, dicen que este salmo lo escribió Moisés, pero cuando se terminó la obra del tabernáculo, cuando ya estaba terminada todo, cuando ya estaba, mejor dicho, para punto de iniciar labores y todo, fue que se escribió este salmo. Y si es así, vamos a ver a lo largo de este estudio cómo este salmo se complementa y casi es a nivel profético lo que Yeshua está haciendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y pues es una canción que se compuso para celebrar, para festejar que ya se tenía el tabernáculo, que ya estaba finalizado, ¿cierto? Y esto nos lleva a muchas cosas. Vamos a empezar primero con el arquitecto del tabernáculo. ¿Quién se acuerda quién fue el arquitecto al que Dios llamó para que estuviera a cargo de la obra de todo lo que es del tabernáculo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién fue el que construyó el primer tabernáculo para la época de Moisés? Bezaleel, recordemos que Bezaleel fue llamado por el Eterno, ¿sí? ¿Para que qué? Para que fuera un artesano, un artífice en todos los aspectos, ¿sí? Y que él fue el que hiciera toda esta obra. Y esto conecta, Bezaleel se conecta con este primer verso de este Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a entender el por qué se conecta, ¿sí? Es algo, los que se recuerdan qué significa el nombre ya estarán haciendo conexión acerca de esto, ¿no? Y es muy importante saber eso y saber realmente que tiene mucho sentido si realmente Bezaleel fue el que construyó, y si Bezaleel viene a ser casi un tipo de lo que es Yeshua, lo vamos a ver que nos muestra a lo largo de todo cierto símil, ¿sí? Acerca de lo del tabernáculo, cómo es que él estaba haciendo y él fue parte de la construcción del tabernáculo. También nos muestra la lógica, el cual es el habitar, el que nosotros busquemos el habitar en la presencia divina, ¿no? El estar delante del Eterno. Entonces vamos a ver que viene del CEL, que es del H6738, ¿sí? Acá cuando hablamos de sombra, ¿sí? Ahí en el verso 1, cuando hablamos de sombra es CEL, o bueno, no sé cómo se dice, T-CEL, ¿sí? Que es del H6738, que es sombra literalmente o figurativo. ¿Y la sombra qué es? Es un reflejo, es una imagen de algo, ¿cierto? Nuestra sombra, ¿qué es? El reflejo de lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Y del sol que nos está proyectando, ¿sí? Entonces, esto es la sombra. Y vamos a ver algo que el nombre realmente de Bezaleel contiene la palabra sombra, ¿sí? Y es algo muy interesante porque se conecta mucho realmente con lo que es Yeshua a lo largo de lo que nos muestra, ¿sí? Y esto donde vemos el llamado de Bezaleel en Éxodo 31, verso 2, y dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Vamos a ver qué Bezaleel, el nombre de Bezaleel, lo encontramos en el Strong, que es el H 1212, ¿sí? Y probablemente tiene es compuesto de dos palabras, ¿sí? Una que es el de sombra, ¿sí? El de protección, el de amparo, y el otro que tiene que ver con el nombre del Eterno, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es la sombra del Eterno, la protección del Eterno, por así decirlo, pero es más la sombra o el reflejo del Eterno. Imagínense lo que está allí colocado, ¿no? Y no sé si algunos ya irán conectando hacia qué vamos con este punto, ¿no? Y acá lo interesante es que dice que es hijo de Uri. Y Uri en el hebreo significa ardiente, luz, ¿sí?
es del H221. Y al ser hijo de luz, ¿sí? Porque Besaleel, pues, ¿qué es? Es hijo de luz, hijo del ardiente, hijo de aquel que realmente muestra su fuerza y su gloria, ¿no? Y pues acá vemos entonces que Besaleel es que de la tribu de Judá que desciende de la luz, es un hijo de la luz, ¿cierto? Y fuera de eso nos está mostrando otras características que vamos a ver en el siguiente verso, que es el verso 3. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Pero ¿qué dice? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esta es otra característica que tiene Bezaleel. Entonces, primero ya vimos Bezaleel, la sombra del Eterno, ¿cierto? La sombra de Dios. Fuera de eso es hijo de la luz, ¿sí? Y fuera de eso es que lleno del Espíritu Santo. Vemos varias características de él y que nos sigue diciendo, fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Para qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras engastadas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, ¿él qué era? Él era un artesano, un arquitecto, un constructor y un carpintero. Otra característica que se nos asemeja a alguien que el cual ustedes ya pueden ir revisando a quién se está y quién cumple todas estas características, que es sombra del Eterno, que es hijo de la luz, que está lleno del Espíritu Santo y fuera de eso, que es constructor, que es carpintero, ¿no? Vemos todas estas características que se nos refleja. Y sigue diciendo en el verso 6 de este capítulo de Éxodo 31. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Entonces, ¿él a qué estaba llamado? A levantar el tabernáculo, a levantar allí donde iba a morar la presencia del Eterno. A eso estaba llamado Besaleel, ¿sí? Y algo que esto nos muestra que ese es un paralelismo completamente, todas estas características es una descripción muy nítida, muy sorprendente de quién, de Jesucristo, y que Pablo la complementó en una frase, en una sencilla frase, y esto lo vemos en Colosenses 1:15. ¿Qué nos dice? Dice él, o bueno, cambiémosle ese él por Yeshua. Yeshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si vemos acá nos dice es la imagen, es la sombra del Dios invisible. Si vemos, acá está reflejado el nombre de Besaleel, está reflejada los atributos que acabamos de ver o esas características que tuvo o que ha tenido Besaleel en su llamado. ¿Sí? Entonces Jesucristo viene siendo que la imagen, el primogénito, aquel que está mostrando realmente lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Y no solo en esto encontramos un paralelismo. Vamos a ver otro paralelismo muy interesante que ya lo hemos tocado en las 66 sesiones, pero vale la pena recordarlo. Y es que a nivel numérico, Bezaleel nos lleva a algo muy interesante que Yeshua hizo en su ministerio, ¿sí? Y esto lo vamos a ver a nivel de gematría. Recordemos que en el alefato hebreo no es como el de nosotros, que se dividen las letras y están los números apartes, ¿no? Las letras
tienen un número en sí, ¿cierto? Entonces, si nosotros sacamos a Bezaleel, sacamos el nombre de él y lo empezamos a contar, a sumar, a ver qué número nos da, pues vamos a ver qué nos da. Y para esto se los voy a acercar y les voy a poner a sumar para que ustedes me digan cuánto es que les da. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la primera letra es ¿cuál? La Bet, ¿sí? Ahí ustedes la pueden ver. La segunda es la Sadik, ¿sí? Que es el 90. ¿Ya cuánto llevamos? 92. Muy bien. Si hay matemáticos en esta clase. Sigue una Lamed, ¿sí? Que sería el número 30. Y sigue otra Aleph. Y después viene otra vez, ¿qué? Una Lamed, que es es 30. ¿Cuánto nos sumaría acá en total esto? 153. Muy bien, Vero. Uy. Tenemos una matemática en clase. Exactamente, 153. ¿A qué les recuerda esto a lo largo de la vida o de lo que hizo Yeshua a lo largo de su ministerio? ¿A qué pasaje los lleva? A la pesca de los 153 peces. Exactamente, Omar, a la pesca milagrosa, ¿sí? A eso nos lleva esto, ¿sí? Y eso nos lleva a este libro de Juan, capítulo 21, del 1 al 20, al 11, ¿listo? Acá es donde vamos a ver esta pesca milagrosa y vamos a ver lo que dice desde el verso 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Imagínense estar en medio del mar tratando de pescar, tratando de sacar alimento para vender, pero ¿qué pasó? No pudieron vender nada, no pudieron ni siquiera sacar un pescadito como para decir, bueno, salimos de acá y vamos y nos comemos por lo menos un pescado. Ni siquiera eso, no pescaron absolutamente nada. Ya estaban ya casi llegando a la orilla cuando dice, cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y el que les dijo, echa la red a la derecha de la barca. ¿Quién se acuerda qué significa la derecha a lo largo de lo que hemos estudiado? ¿Quién se acuerda qué es la derecha en las escrituras o Pues bueno, con lo que hemos estudiado? creo que una de las cosas es la misericordia de Dios. Exactamente, ¿sí? Entonces acá vemos el reflejo de la misericordia de Dios, de echar la red al mar nuevamente, pero que al lado derecho, hacia el lado de la misericordia, ¿sí? Y pues esto también, la derecha también tiene que ver con quién, con Yeshua, porque Él es el que nos muestra misericordia. Fuera de eso, nos mostró la mayor gran misericordia que nosotros podemos tener y es que nos haya perdonado, que nos haya librado del castigo, que nos haya quitado el castigo mismo que nosotros hubiéramos tenido que pasar, ¿no? Y pues también tiene que ver, como lo dice Solecito, de la misericordia, de la compasión de Dios, ¿sí? Entonces, cuando le dice, echen la red a la derecha, echen la red a las naciones y muestren misericordia. Ellos no lo captaron en su momento, pero muy posiblemente después sí lo captaron del por qué estaban haciendo todo esto.
Entonces recordemos que el mar es que las naciones, y acá lo podemos conectar con cuál profecía que estábamos viendo, con la de Amós, con estas naciones que iba a ser zarandeada, del cual ningún grano iba a caer en tierra, aquel que realmente era el Eterno iba a permanecer en las manos de él. Y iban a recibir ¿qué? Compasión, misericordia. Y sigue en el verso 6 de este capítulo 21 de Juan, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién es este discípulo que se dice o se autonombra el amado? Recordemos que es Juan, ¿no? Y dice, y dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, ni siquiera esperó para llegar, sino dijo, no, si es Jesucristo, me voy directo para donde Él. ¿Sí? Imagínense eso y saber qué hace antes. Recordemos que esto fue cuando ya Yeshua había resucitado, ¿cierto? ¿Y por qué ellos estaban pescando? Porque pensaron que ya Yeshua ya había muerto, que ya todo se había terminado ahí, pero esto nos muestra que realmente que no fue así, ¿cierto? Y sigue diciendo. Y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Imagínense, fuera de eso la barca y arrastrando la red, pues cuánto trabajo no les tocó hacer, ¿no? Y dice, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos, eso es lo que quiere decir más o menos 100 metros aproximadamente, ¿sí? Y dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya les tenía el desayuno, ya les había preparado de comer, ¿sí? Pero ¿qué les había preguntado a Yeshua antes? ¿Tienen algo que comer? Ellos que dijeron, no. Y Yeshua ya les estaba preparando algo, solo los estaba era esperando. Y sigue diciendo, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red que no se rompió. ¿Ustedes por qué creen o por qué dirían que Juan preciso escribió la cantidad de peces? Este era un aspecto muy importante. Para nosotros puede que sea un número variado, ¿cierto? Antes no lo teníamos en cuenta, pero ¿a qué les está haciendo referencia ahorita con lo que estábamos viendo y con lo que estábamos estudiando? ¿Nos lleva a quién? El Hijo de Dios. Sí, ¿a quién más? ¿De quién estábamos hablando hace un rato? De Besaleel. Bezalel. Eso, muy bien, de Bezalel, Bezaleel, que Bezalel. significa Hijo de Dios, ¿no? sombra de Dios. Ah, sombra de Dios, cierto. Sí, sí, dos cosas diferentes. Vale, pero no hay problema. Lo importante es que estamos atentos. ¿Listo? Entonces, este sería importante porque nosotros debemos entender que por sea el número chiquito, grande o algo que salga como un detalle que nos escriba cada uno de los escritores o nos ponga algo, aunque parezca no muy importante el lugar o el sitio donde se da o bueno, la fecha son importantes porque algo el Eterno nos quiere hablar con esto. Igual con este 153 vemos que nos lleva a quién? Nos lleva a que estaba un mensaje profético acá, nos estaba recordando a este texto de Éxodo, nos estaba recordando no solo todo lo que hemos visto ahorita, lo de Amós 9:9.
¿Qué nos está recordando? Pues que he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada de en medio de las naciones, ¿sí? Como se zarandea el grano en la criba, ¿y qué? Y no cae un granito en la tierra, no se le escapa, no se cae realmente lo importante, permanece ¿en dónde? En las manos del Eterno. Eso es que, como dicen por ahí, ni una oveja se va a perder, ni una estrella se va a desaparecer en las manos del Eterno. Si así como Él tiene contados nuestros cabellos, así también tiene contada, ¿a quién? A la casa de Israel. Todos nos tiene contados a cada uno. ¿Para qué? Para salvación. Él sabe realmente quiénes son los que van a entrar. Él nos conoce. Él sabe realmente el momento en el que vamos a llegar y entonces sabe que ninguno va a ser arrebatado ¿de qué? De su mano. En eso estamos y podemos estar seguros que si llegamos, que si conocimos el mensaje, no seremos arrebatados, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces ahora ya no voy a hacer mi función, que ahora ya no voy a buscar. Eso tampoco es que sea así, ¿no? También tenemos que poner de nuestra parte. Y sigue en el verso 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, eso que pasa a ustedes como que ven a alguien que conocen y ¿será que sí es cierto? ¿Será que no? Mejor no pregunto para no caer en vergüenza, ¿cierto? Así estaban ellos. Estaban en ese momento de que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero si él murió, ¿cómo así que está al lado de nosotros? Bueno, tenían todas esas dudas que muy posiblemente a nosotros nos llegaron a surgir en algún momento. Y acá es donde empezamos a ver y seguimos viendo este paralelismo de Bezaleel con quién? Con Yeshua. ¿Qué hizo Bezaleel? Le tocó reconstruir el tabernáculo para la época de Moisés. Es el arquitecto, es el que está levantando todo, ¿cierto? Pero ¿quién es el que está haciendo el arquitecto del tabernáculo que fue caído de David? ¿Quién es el que lo está levantando? ¿Quién es el que está sacando a estos 10 tribus que están perdidas en medio de las naciones? Les está mostrando su identidad, las está levantando espiritualmente, las está reconstruyendo, las está restaurando a nivel físico y a nivel espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros estamos predestinados ¿para qué? Para salvación, ¿sí? Y que somos elegidos ¿para qué? Para estar con Él, para no perdernos. No nos vamos a perder si realmente nos mantenemos en la mano de quién? Del Eterno, ¿sí? Y esto es lo que entendieron los apóstoles. Los apóstoles llegaron a entender que este tabernáculo de David, que vendrá de las naciones, que estaba en medio de gigantes, que iban a ser ¿qué? Vencedores, que ellos iban a pararse sobre estos gigantes y iban a estar delante, iban a poder estar con el Eterno para salvación. Eso fue lo que ellos entendieron y por eso su arduo trabajo por ir y reír y llevar la palabra y llevar el evangelio, ¿sí? Y sigue en el verso, y vamos a ver entonces ya Hechos 15 para entender el por qué vemos esto. Y acá recordemos que en Hechos 15, ¿a qué profeta se cita? Y lo vamos a leer acá. Entonces dice desde el verso 7 de Hechos 15. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace mucho tiempo o algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuándo empezó y cuándo Pedro entendió esto? Cuando le tocó ir a la casa de quién? De Cornelio, ¿cierto? A ir a la casa de este general romano y a hablarle a él, fue que él entendió que realmente Dios no hacía acepción de personas. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces Pedro está mostrando y les está diciendo a todos los que están allí reunidos que los gentiles, más que hacer un llamado de ellos mismos o que ellos se les ocurrió de la nada ir y hablarle a los gentiles,
que realmente es Dios el que los estaba siguiendo. Y por eso sigue en el verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sí, y sigue diciendo, y ninguna diferencia hizo entre quienes, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, por la fidelidad a las escrituras, fue que, ¿qué? Purificó sus corazones, así como lo dice Ezequiel 37. Desde ese tiempo se está empezando a cumplir lo que dice Ezequiel 37, que si nosotros empezamos a buscar las aguas vivas, que son ¿qué? La palabra de las escrituras, lo que está escrito, pues realmente nosotros íbamos a ser purificados, lavados, ya no íbamos a adorar a otros dioses, sino que íbamos a seguir ¿a quién? Al Eterno. Y ya no íbamos a tener corazón de piedra, sino un corazón ¿de qué? De carne. Por eso es que les empezó a purificar ¿qué? Sus corazones. Y dice en el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y sigue en el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvo por la gracia, por un don inmerecido que no merecemos, fuimos salvos y somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes cosas o señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. Ahí Pablo les comentaba todo lo que él estaba viviendo en sus viajes con Bernabé, todo eso les estaba contando y llega un momento en que todos se callan y empieza a hablar ¿quién? Jacob o Jacobo o Santiago, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice este apóstol? Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo o Santiago, que es el mismo que escribió la carta de Santiago, dice, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen del Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, hace conocer todo esto desde ¿qué? Desde tiempos antiguos. ¿A qué profecía se estaba refiriendo acá? ¿A qué profecía está refiriéndose acá? ¿Ninguno? Lo acabamos de leer. ¿Es la de Amós? Sí, señora, no lo dudes. Sí, él la llamó, sí. No lo digan con Ujú. duda. Es la llamamos. Allí en esta profecía que se está hablando de qué, de que el tabernáculo de David iba a ser levantado, que las 12 tribus iban a regresar a su herencia, a su identidad, iban a volver otra vez a querer estar gobernados sobre el descendiente, sobre el príncipe que iba a gobernar sobre las 12 tribus, que es descendiente de qué, la dinastía de quién, de David, ¿sí? Entonces todo se iba a levantar y todos empezarían a creer nuevamente en quiénes, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Y empezaron y se iba a empezar a cumplir todo este pacto que hizo Dios con David desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y en aquel día, cuando ya empiece la redención, cuando nosotros empecemos a volver, aunque ya está empezando la redención, pero cuando ya se vea que todos estamos saliendo de las naciones, que estamos siendo zarandeados y sacados para que nos vayamos ya a nuestra herencia, a nuestra heredad, ¿qué es lo que dice que hará en Zacarías 12:8?
Dice, en aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén, en aquel, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será que como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Eterno delante de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ahora vamos a estar para la eternidad. Vamos a ser fuertes porque estamos con ¿quién? Con el Eterno, porque no estamos solos, porque no caminamos con nuestra propia disposición, sino que andamos directamente con ¿quién? Con el ángel de Dios, con nuestro Mesías, con aquel que realmente nos salva. ¿Sí? Y ahora sí vamos a vencer, y ahora sí vamos a llegar a la meta, y vamos a ser como David que venció a este gigante, a este hombre grande, y David bien chiquito, bien joven, sin ninguna idea de pelear, sin ninguna idea de cómo batallar o mover la espada o matar a alguien, ¿cierto? Pues él lo hizo. Pero nosotros, ¿a quiénes vamos a vencer? A los gigantes que tenemos actualmente, que quiénes son los principados, las potestades, las huestes de maldad, todo esto a lo cual nosotros debemos de recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué? Contra los seres caídos, contra estos ángeles que se rebelaron, que hicieron y que se fueron en contra del Eterno, ¿sí? Ya con esta introducción, ahora sí podemos ir entrando poquito a poquito a lo que nos dice este salmo. Entonces, en el verso 1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acá cuando nos dice habita, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo? Y esta palabra la encontramos en el Strong, en el H3427, que es Yashab, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar es con el hecho de habitar, de estar, de guardar, de estar en la presencia del Eterno, lo que estamos haciendo ahorita en clase, queriendo estar con Él, queriendo aprender en Él, queriendo conocerlo, instruirnos cada día más de él, ¿cierto? En eso consiste esta palabra de habitar, de querer estar en él, estar con él, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos habitando, estamos reposando, estamos permaneciendo, morando y afirmando que estamos, ¿qué? Buscando cada día más de la presencia del Eterno. Todas estas palabras que es habitando, reposando, permaneciendo, morando y afirmando, todas tienen que ver con ¿qué? Con el habitar, ¿sí? Si ustedes buscan ahí Yazap, les sale estas palabras, ¿sí? Y pues ustedes pueden ver que eso es lo que hacemos cada día de reposo, pero eso no solo se tiene que quedar para el día de reposo, también tenemos que sacar tiempo entre semana donde le dediquemos tiempo al Eterno, donde quisiéramos y donde pudiéramos estar delante de la presencia del Eterno. Entonces, cuando estás buscando, cuando estás habitando, cuando haces tu habitación con Él, cuando quieres estar en la presencia de Él, ¿qué estás haciendo? Estás bajo el abrigo del Omnipotente, estás bajo su sombra, ¿sí? En ese momento es que realmente podemos estar confiados de esto. Cuando hablamos del Altísimo, es de la palabra Elión que la encontramos en el H5945. ¿Qué quiere decir? Elevación, supremo. También se le hace el exceso, ¿sí? Como mejor dicho, el que es muy sobre encima de todo, ¿no? Y esto viene de la raíz Alá, que es del H5727, que es de qué? De ascender, de abandonar, de dejar toda altivez. Y pues, ¿quién no lo enseñó más que Yeshua, no? Que se humilló, que se sacrificó, que sobrepasó su amor sobre nosotros, que mejor dicho hizo todo lo que nosotros no hubiéramos hecho por un pecador, por alguien que nos hiciera daño, por alguien que nos acusara y nos hiciera de todo, ¿no?
Entonces, ¿esto qué nos dice? Que Él está por encima de todos. Y esto nos lleva a un salmo, al Salmo 82, en el verso, y vamos a ver un poquito este salmo. ¿Y qué nos dice? Vamos a leer solo los 6 versos, tiene 7, pero vamos a leer solo 6. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. Él es mayor que los dioses. Nosotros no podemos dejar y olvidar que hay otros dioses, que hay otros ángeles que se rebelaron, que quisieron ir contra Él y que están en medio de nosotros. Hay otros poderes. No los podemos olvidar. Ellos existen, ¿sí? Que nos pasemos desapercibidos o que nos hagamos los bobos y no los conozcamos, no los distinguimos, eso es otra cosa, pero ellos están allí. Sí, y siempre hay una lucha espiritual, y esto lo hemos visto con los capítulos anteriores que hemos estudiado en los Salmos. Lo vemos cuando Daniel estaba haciendo su oración, estaba haciendo un ayuno de 21 días. ¿Y qué le dice un ángel? Le dice, no, no llegué antes, llegué hasta ahorita, yo iba a llegar cuando tú empezaste el ayuno, cuando tú empezaste a orar, pero ¿qué dice? El rey de Persia me detuvo. Entonces hay una pelea, hay una batalla constante. Cada vez que tú ayunas, cada vez que tú oras, cada vez que tú elevas tu oración a Dios, pues hay una pelea. ¿En qué? A nivel espiritual. Entonces, por eso tenemos que entender, y por eso que sigue diciendo, en medio de los jueces, juzga. ¿Qué va a hacer? Los va a juzgar. Va a llegar un momento en que estos jueces van a ser, ¿qué? Juzgados. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo estaremos llevando o queriendo hacer lo que hacen los impíos o estos ángeles caídos? Dice, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Entonces, ¿quiénes son estos dioses que está hablando acá, o estos Elohim que está hablando acá? Son seres espirituales, estos que nos hablan en Génesis 6, ¿sí? Que se rebelaron contra Dios, que se quisieron hacer con la humanidad, pero no para hacer bien, no para prosperarla, sino para ¿qué? Para destruirla, para afligirla, para dañarla, para corromperla, para hacer todo lo contrario a lo que realmente Dios quería hacer. Y por eso va a llegar un momento en que Él, ¿qué? Va a juzgar a todos estos dioses. Y sigue en el verso 4. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de ¿qué? De los impíos. No saben, no entienden, andan en ¿qué? En tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Dios Altísimo. Yo los creé para que me adoraran, yo los creé para que fueran para mi servicio, para que fueran de honra, para que fueran de deleite, pero ustedes ¿qué quisieron? Irse en contra mía, se fueron a hacer lo que no debían hacer. Por eso en el verso 7 que les dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué les dice? Ya no van a tener la honra que debían haber tenido conmigo, ya no van a tener esa gloria con nosotros. Sí, exactamente, Anita, los Nefilim. Sí, que ya ahorita vamos a tocar un poquito de ellos. Entonces, imagínense, pues acá está hablando de estos ángeles que eran de al Altísimo, que eran hijos, que eran creación, que eran criaturas del Eterno, del Elión, del Dios Todopoderoso, del Dios Supremo, del Dios que nadie se le puede comparar, ¿cierto? Pero que se rebelaron contra el Eterno. El problema de ellos fue que se rebelaron, que quisieron hacer un nombre para sí, que quisieron usurpar el lugar del Eterno. Eso le pasó a Satanás, ¿no? Recordemos que quiso hacerse con el trono del Eterno, dijo, yo puedo ser como él, pero ¿qué pasa? Él es creación. Es lo mismo que nosotros coger una maqueta, un diseño, una escultura que nosotros hayamos hecho, y esta escultura quiera hacer
lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Lo puede hacer? No, porque es simple barro, porque es simple una creación de nuestras manos. Lo mismo Satanás no puede hacer afrenta o no puede enfrentarse contra Dios porque fue el que lo creó, fue el que lo diseñó. Y ese es el contraste que está haciendo acá cuando nos dice en el verso 1 que habita que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, pues ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquel que no se revela, aquel que está delante del Eterno, aquel que no anda con los ángeles caídos, pues aquel que ha vencido la tentación, aquel que realmente prefiere desobedecer a quienes, a los ángeles caídos y morar bajo ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del arquitecto del tabernáculo de David, de aquel que nos va a restaurar, de aquel que nos va a ¿qué? A levantar. ¿Mm? ¿Sí? Y acá es donde aparece realmente esta palabra sombra, ¿sí? Ahí vemos la palabra sombra, la sombra del Omnipotente, ¿sí? Y ya vimos que está relacionado con ¿quién? Con Besaleel. Ya vimos el significado, ¿no? De sombra, que es que Texel, ¿sí? Que también es amparo, que también es imagen, ¿sí? Y acá lo que quiere decir es que, ¿qué? Que si tú te refugias, que si tú andas con el Altísimo, que si tú moras, que si tú quieres estar con Él, pues vas a ser, ¿qué? Hecho a imagen de aquel que es omnipotente, de aquel que es el Elión, de aquel que nos creó, ¿sí? Y ese es el propósito que nosotros debemos de ser, porque si somos discípulos de Yeshua, que es la imagen del Dios invisible, nosotros venimos y tenemos que también ser, ¿qué? La imagen del Dios invisible, que nuestro testimonio sea como fue el de Yeshua, y Yeshua nos mostró a quién, al Eterno, a través de sus principios, a través de sus valores, ¿sí? Aunque sé que nos toca trabajar demasiado para llegar a la altura, ¿no? A cumplir esto, pero a eso estamos llamados, a ser ejemplo, a mostrar misericordia, a mostrar perdón, a mostrar amor, a saber que sin Dios, pues definitivamente nada somos, y a no a subirme, a no decir, ah, no, es que como estoy con Dios puedo hacer y deshacer, no, todo lo contrario, como estoy con Dios, tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo, tengo que caminar como Dios me está pidiendo, no conforme a mis principios, no conforme a lo que yo estoy pensando, ¿sí? Y acá ya vamos a ver la palabra que nos viene, que es omnipotente, ¿sí? ¿Qué es qué? Que es el Shaddai, ¿sí? Y recordemos que esto lo decimos mucho, que es el Todopoderoso, ¿cierto? El Dios omnipotente, el Shaddai, ¿sí? Pero recordemos que esto del Shaddai también tiene que ver con ¿qué? Con los pechos de una mujer. ¿Qué cumple la función de los pechos de una mujer cuando amamanta un niño, cuando está dando, ¿sí? A eso es a lo que también nosotros estamos llamados a hacer, a dar. Más que pedir, más que mantener y más que dejar todo para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Ser generosos, así como Yeshua fue generoso y así como Dios ha sido generoso a lo largo de tantas generaciones con la humanidad, ¿sí? A dar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y hay un comentario judío que lo dice Joseph, lo nombra ahí, que es de la editorial iCroft, ¿sí? Que es de los Tejilim, de los Salmos, en el volumen 2 de este libro, de estos comentarios bíblicos judíos, dice que la palabra Shaddai también representa a un Dios infinito que manifestó su presencia ¿en dónde? En el tabernáculo. Eso no se conecta con todo lo que venimos diciendo, que Bezaleel es el arquitecto, el tipo de Yeshua, que es el arquitecto que está levantando el tabernáculo caído de David, que está manifestando la presencia de Dios y que va a ser también aquel que lo levante y aquel que se celebre, y que este salmo se escribió para que para cuando se culminó
la obra del tabernáculo, como festejo, como canto, ¿sí? Entonces, este mismo salmo lo podemos decir que lo vamos a repetir cuando se restaure el tabernáculo caído de David, cuando estemos totalmente restaurados, cuando estemos delante de Yeshua como nuestro rey y como nuestro Señor, ¿no? Impresionante esto y que realmente yo dije, uy, me le dio un vuelco total a lo que es el Salmo 91 que yo realmente tenía, que era como mi protección, que era como mi cuidado, pero vemos que tiene un significado mucho más profundo, no solo para nosotros como individuos, sino como nación, como pueblo de Dios, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que si habitamos, que si eres fiel al Dios Altísimo, al Omnipotente, a aquel que te está dando todo, aquel Shaddai, ¿sí? Que te da todo, que te muestra su amor, que te lleva a todo, y lo pones por encima de todas las cosas, lo pones por encima de todos los dioses, lo pones por encima del materialismo, lo pones por encima de todo y te refugias solo en Él y vas solo a Él y te mantienes solo en Él, pues ahora sí que estamos haciendo. Se cumple lo que dice el verso 1, estamos habitando, estamos morando bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente, ¿no? Y eso pues ya nos da un poquito más de sentido a lo que realmente debemos de hacer y qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, ¿quién es la manifestación o quién es la imagen del que está haciendo a nivel espiritual que se manifestó? ¿Quién es la sombra del Omnipotente, la imagen de aquel que es la sombra del Omnipotente? ¿Quién es? Yeshua. Exactamente, Yeshua, ¿sí? Él es el que construyó, a él también es el tipo de Bezaleel, ¿no? El cual nos muestra ese paralelismo tan exacto, incluso con su familia, incluso con el trayecto de todo lo que él iba a hacer, ¿sí? Y por eso acá lo interesante que nos dice el discípulo amado en Juan 1:14, que nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y si nosotros le vemos otra vez ese de habitar, de morar, ¿cierto? Entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién moró entre nosotros? Ese habitó, y si lo vemos desde el griego, que es donde estamos viendo ahorita acá en Juanes, en el Nuevo Testamento, es en griego, ¿no? Viene de la G4636, que es que no, bueno, algo así se dice, que es acampar, ¿cierto? Ocupar, residir, ¿sí? Como el Eterno lo hizo antiguamente, como cuando estaba en el tabernáculo de Moisés y ¿qué pasaba? Allí estaba la presencia del Eterno, ¿cierto? Allí moraba. Eso es lo que dice que Él habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Yeshua. ¿No? Y pues ahí Él nos manifestó la gloria, nos mostró la gracia, un don inmerecido, un regalo inmerecido, y nos reveló la verdad. Nos dio realmente el sentido de qué? De las instrucciones. Y este de habitar también se podría traducir como el verbo, como el tabernáculo, como aquel que está o aquel y la imagen de Dios que está en medio de nosotros, ¿sí? Que es el eterno, aquel que representa a Dios que hizo el tabernáculo, que en cuerpo pues es ¿quién? Yeshua, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos y hacemos a un lado a los poderes de este mundo, rechazamos a este mundo, rechazamos la gloria, el éxito que el mundo nos está diciendo que debemos de tener y nos vamos directamente al Altísimo, queremos habitar bajo la protección de aquel que es la sombra, de aquel que es la imagen del Eterno, pues ¿qué va a hacer?
ahora sí vamos a tener que la protección, ahora sí vamos a ver la manifestación del Eterno, ahora sí vamos a ver al buen pastor que nos lidera, que nos cuida, que nos protege. ¿Y qué va a pasar con con todas estos que nos vienen a atacar y nos quieren dañar y nos quieren acabar? Con estos dioses, con estos huestes de maldad que vienen contra nosotros, pues ¿el qué va a hacer? Los va a acabar. ¿Sí? Y vamos a seguir en el verso 2 de este Salmo 91. Dice, diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y le da peste, ¿qué? Destructora. Con sus plumas te cubrirán y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Sí? Y estos son promesas que el Eterno nos hace, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros habitemos, y si nosotros habitamos en Él, pues todas estas promesas se van a cumplir, ¿sí? Y eso lo vimos con el pueblo cuando Moisés estuvo allí, cuando estuvieron en el desierto, mientras que ellos guardaron, mientras que ellos habitaron, mientras que ellos estuvieron en la presencia del Eterno y obedeciendo, les pasaba algo, venían maldiciones, los atacaban las naciones, no, ¿cierto? Pero cuando desobedecían, cuando iban en contra de Dios, ¿qué pasaba? Ahí sí le caían maldiciones, ahí sí le caían disciplinas, ahí sí venían pueblos que los atacaban, pueblos que realmente los ponían a prueba, ¿no? Y esto lo podemos ver, ¿no? Esta palabra darga, que es joquera, bueno, algo así, que es del H5507, este también se puede traducir como armadura, ¿sí? Ahí no lo coloqué porque la verdad no lo encontré, yo sé del que dijo, bueno, no lo encontré, la verdad, y no lo busqué mucho, pero pues también se puede trasladar como armadura, ¿no? Por eso dice escudo y armadura es ¿qué? La verdad, ¿no? Es la fortaleza, es aquello que realmente nos protege, porque si andamos en los mandamientos, si andamos en las escrituras, si andamos en lo que el Eterno nos manda, pues ¿qué va a hacer? Vamos a poder ser protegidos con el Eterno porque estamos con quién? Estamos bajo su mandato, estamos bajo su reino y pues ahí sí, no nos va a poder hacer nada el maligno, ¿sí? Pero si nos apartamos de este escudo, si nos apartamos de la verdad, pues ¿qué va a pasar? Van a venir los dardos, van a venir las flechas, van a venir las acusaciones y ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Entonces, por eso, si queremos estar protegido de todo lo que nos dice los versos anteriores, del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo esto, pues ¿qué tenemos que permanecer y en qué debemos de permanecer? En la palabra, ¿cierto? Debemos de permanecer en ella. Ah, sí, tomo mucha agua, yo tomo mucha agua. Debemos de permanecer en ello, debemos de estar directamente, ¿qué? Con el Eterno, buscándolo, anhelándolo y revelarnos a quién, ir en contra de quién, no haciéndole caso a quién, desobedeciendo a quién, a los ángeles caídos, aquellos que realmente, ¿qué? Nos quieren destruir, nos quieren acabar y en vez de bendecirnos y en vez de realmente darnos un éxito, una prosperidad buena que nos sirva, pues realmente nos está dando, es un éxito, una prosperidad que de pronto nos va a ¿qué? A destruir. ¿Listo? Y sigue en el verso 4. Entonces, con sus plumas que te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué? Estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Entonces acá una vez más estamos viendo que la sombra de Dios, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Yeshua. Exactamente, muy bien. Es que me gusta escucharlos, que me siento sola.
Bueno, sí, entonces imagínense, entonces acá vemos todo esto, que si nosotros nos vamos con el Eterno, pues Él nos va a proteger ¿de qué? De todos estos seres perversos que nos quieren destruir. Y sigue en el verso 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día, ¿qué? Destruye. 74. Ya no vamos a tener que estemos buscando, ya no vamos a tener miedo a la noche, a la oscuridad, a la maldad que haya en este mundo, ya no vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos con el Eterno. No vamos a ver o no vamos a tener, no lo digo que en carne, 77. no lo digo que en carne no lo vamos a sufrir, pero sí lo vamos a llegar a sufrir, ¿qué? En carne vamos a sentir miedo, pero en el corazón, en nuestras vidas, en nuestra mente, ¿qué vamos a estar? Confiados en que el Eterno va a hacer las cosas, ¿cierto? En que Él nos va a dar la solución y va a ser no un miedo terrorífico que no vamos a saber qué hacer, sino un miedo que realmente pues algo nos va a pasar, pero estamos confiados que estamos ¿con quién? Con el Eterno. Ya no nos va a amarrar el miedo, ya no nos va a subyugar el temor, sino que ahora vamos a saber que vamos a tener una salvación y que no nos vamos a quedar solo en el miedo, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver. Y sigue en el verso 6. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día que destruya. Esta palabra destruya es shadat, ¿sí? Que viene de la raíz de fórnido, poderoso, asolar, asolador, y en esta palabra de destruya o echadad está lo que también viene a ser la palabra demonio, que es chat, ¿sí? Y lo pueden, ustedes después lo pueden buscar en el Strong. Y pues lo que significa acá es que Moisés está hablando de una lucha espiritual de estos demonios, de estos seres espirituales, de estos nefilín, de estos gigantes que quieren que destruir, ¿qué? La descendencia de Adán, quieren destruir a toda la humanidad y lo podemos ver hoy en día. Hoy en día el hombre para qué creó los misiles, para qué creó las metralletas, para qué creó todo eso, para autodestruirse, porque nos matamos los unos con los otros y si nosotros nos miramos a nivel de la naturaleza, ¿qué animales se destruye su propia especie? ¿Qué animales ataca su propia especie? ¿Ustedes se han puesto a ver cocodrilos matando a otro cocodrilo? ¿Una anaconda matando a otra anaconda? ¿Un león comiéndose a otro león? No, ¿cierto? Nosotros somos los únicos que lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la mayoría de veces preferimos servir a quienes, a estos ángeles caídos, a estos demonios, que lo único que nos incitan es a qué? A autodestruirnos. No solo como individuos, sino también como género, como descendencia, como humanidad, como raza que somos, ¿sí? Y pues esto vemos que a eso llegamos. Y sigue en el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti que no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de quienes, de los impíos. Y entonces acá estos impíos, ¿a quién se están refiriendo? ¿A quiénes estamos hablando a lo largo de todo este texto? ¿A quiénes? A los demonios, a los ángeles caídos, aquellos que quienes que se rebelaron contra el Eterno, a los que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6 que ¿qué? Que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que contra principados, huestes, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra todas estas regiones, contra todo de estos seres espirituales que se fueron en contra del Eterno, contra ellos es a los que se está refiriendo. Contra ellos es a los que nos dice que van a caer,
que van a estar a nuestra diestra, que van a caer a cada uno de nuestros lados y que no nos van a poder hacer nada siempre y cuando estemos que ¿con quién? Con el Eterno. Si estamos con Él, si caminamos con Él, pues realmente no nos van a poder hacer daño, no nos van a poder quitar la salvación, no nos van a poder lastimar, ¿sí? Por eso de caer o caerán que vemos ahí es la palabra nafal, ¿sí? Que quiere decir caer, arrojar, derribar, morir, muertos, ¿sí? O sea, van a morir, se van a ser destruidos a cada uno de nuestros lados. ¿Por qué? Porque no nos van a poder hacer nada. Y esta palabra nafal, pues también tiene que ver con aquellos que con los Nefilim, con aquellos que fueron en contra del Eterno, contra aquellos gigantes, contra aquellos seres caídos que están en Génesis 6, que se rebelaron, que por querer ir en contra del Eterno y hacer daño a la humanidad, pues ¿qué empezaron a hacer? A sembrar semillas en la humanidad de maldad, a enseñarles a cómo gobernarse los unos a los otros, cómo tener más poder el uno que otro, y así sucesivamente. Y acá que nos dice que va a llegar un momento en que va a haber un juicio donde nosotros lo vamos a ver, donde estos seres que van a ser castigados, donde van realmente a caer, a morir, a ser destruidos y ya no nos van a atacar, van a caer a cada uno de nuestros lados y no nos van a poder lastimar nada. Y acá vamos a ver dos puntos muy importantes, ¿sí? A lo largo de este salmo. Y es que el verso 9 y el verso 14 son los requisitos para que todas estas promesas se cumplan. Si nosotros no andamos y si nosotros no cumplimos estos dos requisitos, pues muy posible y muy imposible que nosotros podamos ser o tener todas estas promesas, ¿sí? Y pues vamos a ver a lo largo que estudiemos y vamos a ver si realmente las podemos cumplir o no. ¿Listo? Y pues este realmente es algo que nos da la esperanza si nosotros vivimos bajo la sombra del Omnipotente, si nosotros mantenemos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra mirada en aquel que es nuestro escudo, en aquel que es nuestra fortaleza, en nuestra armadura, que son sus palabras. Pues, ¿qué va a pasar? No vamos a tener el temor de la noche, no vamos a tener el peligro de la plaga, no vamos a estar pensando en que vamos a ser destruidos, sino que pues si nos vamos antes, pues mejor, porque vamos a estar con el Eterno. Si nos quedamos, pues somos de bendición y podemos ser luz y sal para la tierra, sí, pero pues va a ser y vamos a estar confiados que no va a pasar nada que no esté bajo el control del Eterno, ¿cierto? Si queremos tener todas estas promesas, pues entonces vamos a ir mirando estas condiciones que nos dice estos dos versos y los vamos a ir mirando cada vez cuando lleguemos a cada verso, ¿listo? Entonces, en estos dos versos, vamos a ver en el verso 9 a qué no que nos está diciendo y a qué nos lleva. Y dice, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, y al Altísimo, ¿por qué? Por tu habitación. Entonces, ¿qué tenemos que ponerlo? Que Él sea el centro de nuestras vidas, que a Él nos dirijamos para cada decisión, que Él es el que sea todo para nosotros, ¿sí? Que Él sea el más importante en nuestras vidas, ¿sí? Y acá cuando nos habla de habitación es Maón, ¿sí? Que también puede ser Maín, que si ustedes lo ven, lo pueden encontrar en Primera de Crónicas 4:41, que quiere decir morada con Dios, tabernáculo, estar directamente, ¿qué? En comunión con el Eterno, en estar como Él nos pide, en aislarnos, en ser escogidos o como nos dice, apartados solo para Él, ¿no? Y sin estar buscando otras cosas. Entonces acá nos tiene y nos va y nos muestra, ¿cierto? Que aunque nosotros vivimos en un cuerpo físico material, que se acaba, que ya no es eterno, ¿cierto? Pero también nos está hablando a nivel eterno,
¿sí? Que no solo se manifiesta a nivel físico, que sino también va a traspasar a nivel de eternidad. Si nosotros nos mantenemos, vamos a estar con el eterno, ¿cuántos? 10 años, 20 años, no, durante toda la eternidad. En este mundo estamos, es un cordón chiquito, la eternidad es todo esto y este es el trayecto de nuestra vida. Todo esto es la eternidad y puede avanzar mucho más, pero de nosotros depende si realmente la queremos pasar la eternidad con el eterno o alejados de él, ¿no? Y eso pues lo hacen nuestras decisiones, nuestro caminar, ¿no? Y pues el estar en la visión, el ser consciente nosotros que el único que puede derribar las fortalezas, que el único que nos puede sacar, que el único que nos puede realmente devolver nuestra identidad, que dejar de ser extranjeros, que ya no seamos peregrinos, que ya estamos de paso en este mundo y que realmente nuestro lugar y que la casa a la que correspondemos es a la eternidad, a donde está el eterno, pues definitivamente pues va a ser mucho más fácil lo que dice y lo que nos aconsejó Yeshua en Mateo 6:20. ¿Quién me colabora leyéndolo? 6:20 y 21. Yo, Dale. Mateo 6:20. Ajá. Si no haces tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Ujú. Entonces acá es donde tenemos que mirar. ¿Dónde está mi tesoro? Mi tesoro está en las cosas eternas, está en mi vida diaria, está en mi trabajo, está en mis hijos. ¿En dónde está mi vida? ¿Yo en qué me centro más en todo el tiempo? ¿A qué ando buscando más? ¿Qué es realmente lo que yo más añoro hacer? ¿Añoro más estar relajada y durmiendo o viendo televisión que buscar al eterno? ¿O anhelo más estar en la presencia del Eterno y buscándolo y comprendiéndolo más a Él? Bueno, eso ya nos lo respondemos cada uno en el corazón, ¿no? Y saber pues que esto es difícil porque pues es una lucha diaria porque siempre se vienen ciertas cosas, ciertos anhelos que a veces queremos y a veces ponemos más nuestra mirada en el mundo que realmente en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo a diario. Pero se nos olvida a veces realmente lo eterno y por eso el estar en las escrituras, el estar buscando de Dios, pues ¿qué nos hace? Nos hace recordar la importancia de la eternidad, nos hace recordar que nosotros tenemos hambre de eternidad, no hambre del materialismo, no hambre de otros dioses, sino hambre de ¿qué? De las palabras del Eterno, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros pues tenemos que estar pendientes, el que nuestros tesoros, en que lo que nosotros realmente querramos esté, ¿dónde? En la presencia del Eterno, en las promesas de Él, y pues así vamos a empezar ¿a qué? A tener y a vencer esta lucha espiritual que hay en contra de nosotros. Ahí sí vamos a poder tener paz, seguridad, vamos a poder realmente estar con el Altísimo, ¿sí? Y en primera de Juan 2:15, ¿qué nos dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Duro, ¿no? Y sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. A eso estamos llamados y si vemos todas las escrituras, incluso las cartas de Juan, la primera, la segunda y la tercera es en la que más nos deja claro esto, que si nosotros o somos del Padre o somos del diablo. Estamos con el Eterno, estamos con aquellos que quieren obedecer al Eterno o estamos con aquellos que se rebelaron y que prefieren, lo que prefieren hacer, ¿qué? Lo contrario del Eterno, ¿sí? A eso nos dice y eso realmente Juan nos da una cátedra y nos da, mejor dicho, palo y seco en cuanto a esto, ¿sí?
Y acá es donde realmente nosotros debemos de elegir. ¿Dónde vamos a poner nuestra morada? ¿Dónde vamos a poner nuestra habitación? ¿Dónde vamos a habitar? ¿En el mundo o con Dios? Y esta es una decisión que no la tenemos que hacer solo ahorita en este instante, sino cuando todos los días de nuestra vida, porque todos los días estamos luchando en si mirar al mundo o si mirar a Dios, en que, ay, no, hoy otra vez, no, no, me voy a ver otra cosa, ¿sí? No hacer eso, sino realmente el estar queriendo estar delante del Eterno. Y si nosotros cumplimos esta condición que viene, pues lo que nos dice el verso 10, perdón, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, que en todos tus caminos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién citó este verso? ¿Y con qué fin lo hizo? Les doy una En la pistero. tentación. Uy, pero están pilosos hoy. Exactamente en la tentación que hizo Yeshua. Dime, Vero. Ah, sí, iba a decirte hasta el versículo en Mateo 4, 5 y 6. Eso, uy, pero es que están repilos. Eso me gusta. Se ven que están juiciosos en las clases. Vale, entonces sí, lo citó. ¿Y quién lo citó? Lo citó, imagínense. Satanás fue el que citó este texto. Imagínense, ¿no? ¿Y esto qué es lo que nos dice? Pues que tendrás guardas, que tendrás seguridad, que vas a tener un sistema de seguridad. Haz de cuenta que vas a tener guardaespaldas, guaruras, como lo dice Joseph en sus audios. Vas a tener guaruras, acá se les dice guardaespaldas, ¿sí? Y pues eso es lo que vas a tener. Alguien que te está cuidando, que te está protegiendo, pero lo primero que teníamos que hacer, ¿qué es lo que verso 9? Habitar en el Eterno, estar con el Eterno, ¿cierto? Y sigue en el verso 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y pues este texto, ya como lo dijimos, ya como nos lo dijo Yana y Vero, nos lo cita en Mateo 4, 5 y 6, incluso esto lo estamos estudiando ahorita en letras rojas, y pues que, bueno, ya lo estudiamos. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Entonces el diablo, Satanás, le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. O sea, lo llevó, lo trasladó hasta la parte más alta de qué? Del templo. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, si eres el hijo de Dios, acá no es que él esté dudando que es el hijo de Dios, Satanás sabía que él era el hijo de Dios, los demonios también conocían que él era el hijo de Dios, entonces es mejor decir, por cuanto eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, ¿qué? En piedra. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba dando el camino corto, le estaba diciendo, tires y vas a ver que el Eterno te va a salvar, te va a ayudar. Pero ¿qué es lo que estaba queriendo hacer Satanás? Tentarlo, hacer que fuera y que fuera en contra del Eterno. Satanás lo utilizó para que hiciera todo lo contrario a lo que el Eterno le estaba pidiendo. Y por eso acá después le hace otra, segunda y después otra, le hace una con una que con una intención contraria a lo que realmente el texto promete, porque esta es una promesa que nos hace el Eterno. Pero ¿qué hizo el Satanás? La utilizó para que tentaras, para que tú tentaras al Eterno, para que tentáramos al Eterno, para decir, ah, no, pues yo me puedo tirar de este piso y voy a volar como Superman porque es que Él me va a ayudar, porque es que Él va a mandar sus ángeles y me va a proteger. Sí, es como los niños chiquitos, ay, yo quiero ser Superman y se tiran de las sillas y andan y hasta se rompen la cabeza y se escalabran porque dicen pues que, sí, que quieren ser eso. Nosotros no podemos tomar esa atribución o tomar ese lugar, ¿sí?
porque eso es tergiversar las escrituras. Y algo que Satanás es que no puede entender y él no entiende las escrituras realmente en el sentido que debe ser. Él lo que busca es que transgiversemos los textos, que veamos textos por separados, que los veamos aislados, que no le veamos el sentido correcto. Porque si le vemos el sentido correcto, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿O qué está pasando? ¿O qué ha pasado en nuestras vidas? No nos hemos cambiado, no hemos sido ya diferentes y nuestras vidas realmente han dado un vuelto realmente al seguir al Eterno. Y después le da otra condición, ¿sí? Le dice, pues ahora te voy a dar todos los reinos del mundo, ahora te voy a dar todo lo que tú quieres, pero ¿qué? Si postrado me adoraras, siempre te hace una condición. Si te olvidas de todo, si me sigues, si me obedeces, si haces lo que yo te pido, si haces toda la maldad que yo te pido, si haces todo eso y dejas de refugiarte en el Eterno, pues yo te voy a dar toda la fama, la riqueza, todo lo que tú quieras del mundo, ¿sí? Pero la condición para que eso realmente pase en nuestras vidas y que sea bendición de Dios, que realmente es una bendición buena, una bendición agradable, una bendición que no nos va a hacer daño, que no nos va a lastimar a largo plazo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la condición? Adorar al Eterno, servirle al Eterno, glorificarle solo a Él, ¿cierto? No estar glorificando al mundo, no estar en los deseos o en las vanaglorias de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios lo prometió, siempre y cuando lo pongamos a Él en primer lugar, en que Él debe ser nuestra morada, en que debemos estar con Él, que este mundo es pasajero, que lo debemos de desechar, que no lo debemos de mirar, que si estamos acá, saber que estamos solo como administradores, solo porque el Eterno nos está dando todo, solo es de qué? De administración, nada nos conviene, nada es de nosotros, todo es que es de quién? Del Eterno. Si entendemos esto y si comprendemos esto, sabemos que estamos haciendo tesoros, ¿dónde? En el cielo, en la eternidad, con Dios, ¿sí? Donde allí que allí no van a entrar ladrones, allí no se nos van a perder las cosas, allí no vamos a tener temor, allí vamos a andar en la qué, en la mejor seguridad que podemos tener, porque vamos a estar bajo quién, la protección del Eterno. Por eso Yeshua le contestó, ¿cómo le respondió a Satanás? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No puedes tentarlo y no podemos tentarlo. Por más que nos digan, no, es que acá está escrito. Sí, está escrito, pero tengo que cumplir una condición. Él no me lo va a dar porque sí. Sí, y eso es algo que debemos de entenderlo. Entonces no debemos poner a prueba a Dios. Y después, ¿qué pasó? Satanás volvió y lo llevó a otro, a un monte muy alto y ¿qué le dice? Le muestra los reinos del mundo, le muestra todo y le dice, todo esto te voy a dar, ¿sí qué? Si postrado me adorares. Si en algún momento a ti te llegan y te rinden y te dicen, mira, te puedo dar el éxito, puedes tener una carrera victoriosa, puedes tener la fama, puedes tener la fortuna, puedes tener de todo, ¿quién te está pidiendo eso? ¿Quién te lo está ofreciendo y qué te está pidiendo a cambio? El mundo no da las cosas porque sí, no las da gratis. El mundo en algún momento te va a llegar a pedir y te va a tener que dar y tú vas a tener que dar ¿qué? Algo a cambio. Entonces a eso es a lo que tenemos que tener cuidado porque es una tentación de las más absurdas, pero incluso de las que más caemos, porque a veces ponemos por encima nuestros deseos de fama, de fortuna, de estar siempre en prósperos y llegamos a desobedecer al Eterno y empezamos a adorar ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Y pues es lamentable y es duro decirlo porque pues nos pasa a nosotros, ¿sí? Y pues si nosotros no miramos al Eterno, estamos mirando ¿a quién?
A Satanás no hay puntos medios, no hay nada de eso. Y vemos que nosotros cuando tengamos esta tentación debemos de responder como Yeshua respondió, que ¿qué dice? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando cuando Él cumplió conformidad lo que dice las Escrituras, ¿qué pasó? Ahí sí vinieron los ángeles y ¿qué? Y le sirvieron. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera desobedecido? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera ido en contra del Eterno? ¿Hubieran venido los ángeles y lo hubieran servido? No. Lo hubieran desechado, no lo hubieran mirado. ¿Por qué? Porque estaba en contra del Eterno. Entonces, acá en este momento de toda esta tentación, pues Yeshua, ¿quién decidió mirar? ¿En dónde decidió poner su morada? ¿En dónde decidió poner su visión? En el Eterno, ¿cierto? Y ahora sí nos aplicaría el texto de qué, de que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos qué, te sostendrá para que qué, para que tu pie no tropiece. Ahí sí realmente vamos a tener las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, vamos a tener protección. Dime, Vero. Nada más te quería dar como una concordancia. Espero no equivocarme, pues a lo poco que he estado leyendo. Es Ujú, curioso, pues, que nos hablas de Mahalalel, que dices, pues, que a él es nos hablabas del amparo y de todas esas palabras que nos decías. Y ujú, yo justamente he estado leyendo el libro de Enoch y, oh, mi sorpresa, que estoy viendo que nada menos, era nieto de Mahalaleel, Enoch, y Enoch escribió todo lo referente a los nefilines. Entonces, ujú, digo, ¿cómo hay esa concordancia también? ¿Cómo el Señor no se equivoca? ¿Cómo le dio sí, esa tarea de escribir sobre todo lo de los nefilines? Ya ves que ese libro no se encuentra pues en la Biblia, pero si lo lees, pues él habla de la destrucción, de cómo va a ser la destrucción de ellos. Y digo, qué curioso, era su abuelo Mahalaleel, era su abuelo de Enoch. Entonces sí quería poner pues, esa referencia de que estuviéramos, que supiéramos, pues, y también Lucas 3:37 y 38 lo dice, que era su ujú. abuelo. Era todo, y gracias. Vale. Gracias y gracias también por el comentario, Vero. Entonces nos sigue diciendo ya acá que en el verso 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Sí? Y este contexto y este realmente es algo que nos da los paralelismos de quién, de Satanás. ¿Quién es el que olla y quién es el que realmente es como un áspid, como una serpiente? ¿Sí? ¿Quién es como un dragón? Pues ¿quién? Satanás, ¿cierto? Que él viene como un león a robar, ¿cierto? Como alguien realmente rapaz, no en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Entonces acá vemos que cuando nosotros pongamos al Altísimo por encima de todo, cuando nuestra mente esté en las cosas eternas, cuando en nuestro corazón esté escritas las escrituras, valga la redundancia, y estemos, pues vamos a qué? A caminar siempre con el Eterno y vamos a permanecer en él, ¿sí? Y realmente hay varios profetas que vencieron esto, ¿sí? Y recordemos quién estuvo frente a los leones y los leones no se lo comieron. ¿A quién le picó una víbora en la mano y no le pasó nada? ¿Quién se acuerda quiénes fueron estos dos? Daniel y Pablo. Daniel y Exactamente. Pablo. Ujú, muy bien. Daniel y Pablo, ellos sobrevivieron a esto, pero ellos estaban buscando estar metidos Daniel estaba buscando querer que lo metieran en el foso de los leones. No, lo No, que menos quería él era estar allá, pero él dijo, o le sigo al Eterno o hago lo que el rey me pide, ¿qué tengo que hacer? No, pues lo que me dice el Eterno. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pablo? Estaba haciendo una fogata y él ni siquiera pensó que ahí había una víbora. ¿Y qué hace? La víbora salió en medio de la candela y lo picó.
Imagínense, estas son cosas que vemos que él así mismo ataca al enemigo sin que nosotros lo sepamos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión a quién vamos a seguir y a quién realmente vamos a servir, ¿cierto? Entonces, la primera condición para recibir todas estas promesas es que habitar en la eternidad, dejar las cosas materiales. Y la segunda condición, ¿cuál es? Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y algo que acá dice es que, ¿qué? Que pongamos su amor en nosotros, que estemos en su amor, que mejor dicho, solo lo miremos y lo amemos solo a Él. ¿Será que somos nosotros, hemos sido capaces de hacer también esta condición? Vamos a seguir mirando. Y acá la palabra amor, pues no es la típica que nosotros conocemos del hebreo, que es el ahava, ¿sí? Que significa amar, amistad o amor, ¿sí? La palabra ahava, eso significa amor en el hebreo. Pero acá cuando tú lo miras en el Strong, se está mostrando la palabra hazak, o bueno, sí, hazak, que es de la raíz primera de agarrarse, o sea, como aferrarse. Me voy a aferrar a él porque me deleito en él, porque me gusta, porque me voy a entregar, porque quiero codiciar lo que él me da, porque quiero moldearme a lo que él me dice, ¿sí? Eso es lo que él nos está pidiendo. ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos esto en totalidad? Difícilmente, ¿cierto? Muy difícilmente nosotros podríamos realmente que nuestra pasión, que nuestro deleite, que tengamos un intenso, un deseo apasionado por estar realmente en las cosas del eterno y no en otras cosas. Que insistes, que quieres terminar de trabajar para correr y buscar las escrituras, que ya no quieres, mejor dicho, ni salir a la calle porque quieres estar metido en las escrituras. ¿Realmente eso nos pasa? Entonces, acá cuando leemos por cuanto en mí ha puesto su pasión, ¿sí? Y esto pues nos recuerda y nos lleva ¿a qué? Al Salmo 88, que el que no estuvo les recomiendo que vea la grabación o escuche el audio de Joseph, ¿sí? Que acá realmente nos muestra cuál era ese amor, por qué Yeshua realmente se afligió allí en Getsemaní, porque realmente derramó sangre, porque realmente sufrió tanto y fue ¿por qué? Por el separarse del Eterno, porque él tenía una pasión, él se aferraba, él se moldeaba a las palabras del Eterno, tanto que él no hizo algo que no fuera contrario al Eterno, él cumplió a cabalidad todo lo que dijo el Eterno, no impuso nada de lo que él quisiera imponer, ¿sí? Y esa misma pasión es la que debemos de tener nosotros, ¿sí? Y pues a eso es a lo que estamos llamados. Esas son las condiciones para conseguir que estas promesas, ¿sí? Y pues si nosotros realmente nos comparamos, pues realmente podemos ver y saber que realmente el único que realmente puede hacer y puede lograr esto, ¿quién es? Nosotros lo podemos lograr. Realmente aferrarnos y amarnos así y habitar siempre en él. Solo Yeshua realmente lo llegó a cumplir, ¿no? Y por eso dice que ya después de que yo ponga mi amor total en él, mi aferre a él, pues el que va a hacer me va a librar y me va a poner en alto y mi nombre va a ser ¿qué? Conocido, por cuanto hemos conocido su nombre, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Que estemos en su nombre. El estar realmente y el reconocer el nombre del Eterno no es que conozcamos el nombre o como ustedes que conocen el mío que es Juliet, entonces ya con eso es suficiente. No, para el Eterno va mucho más allá. Para nosotros pues puede implicar algo que ya conozco a cierta persona, pero cuando hablamos del Eterno, cuando hablamos del nombre del Eterno,
implica que sus virtudes, sus enseñanzas, su esencia, sus atributos, su modo de andar, lo que él hizo, su testimonio, indica todo lo que él nos mostró a lo largo de su vida. Un amor que incondicional, que sobre todo pasa todo entendimiento, un amor que busca solo el bien para cada uno de nosotros. Sí, cuando llegamos a ver eso, pues realmente ahí sí nos podemos hacer la pregunta, ¿voy a desear hacer la voluntad de Satanás que quiere destruirme, que quiere dañarme, que quiere arruinar mi vida? ¿O voy a seguir la voluntad del Eterno que realmente me quiere bendecir, me quiere prosperar y me quiere llevar para vida eterna? ¿Sí? Y acá es donde realmente sabemos que el único que nos puede bendecir, que el único que nos puede sanar, el único que nos puede libertar, nos puede dar paz, nos puede dar consolación, nos puede dar entendimiento, nos puede dar discernimiento, nos puede revelar la palabra. ¿Quién es? Yeshua, no hay Yeshua. nadie más que lo pueda hacer, ¿sí? Y por esto este salmo se cierra con esas promesas tan importantes que lo vemos en estos dos últimos versos. ¿Qué dice? Me invocaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Si cumplimos esos dos requisitos, si preferimos estar bajo la protección del Eterno, va a habitar con el Eterno y sobre todo estar ¿qué? Estar en la voluntad de Él, amarlo a Él, aferrarnos solo a Él, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar todo eso. Vamos a poder tener todo esto. Vamos a invocar su nombre y Él nos va a responder. Voy a estar en medio de angustia y Él va a estar conmigo. Me va a librar, me va a levantar. ¿Sí? Pero siempre y cuando cumplamos estas dos condiciones, ¿cierto? Y con esto realmente podríamos pensar y realmente nosotros podemos cumplir estas dos condiciones para recibir todas estas promesas. Sinceramente, nosotros hemos puesto nuestra esperanza, ya no estamos afanados por las cosas del mundo, ya no vives pensando en que tienes que pagar arriendo, en que tienes que pagar servicios, en que le estás debiendo a X o Y persona. ¿Estás todavía pensando en eso? Si estás pensando todavía en eso, pues definitivamente no estamos cumpliendo este requisito. Y yo les puedo decir sinceramente, definitivamente, para hacer esto, solo lo puede hacer ¿quién? El Eterno. ¿Sí? Y la otra pregunta que nos podría hacer es con la segunda condición. Estamos tan apasionados con Él, es nuestra pasión el querer estar en las escrituras, el querer buscarlo, el querer aprender de Él todo el tiempo, las 24 horas, cada minuto, cada instante de nuestras vidas, o se nos dificulta y tenemos que estar luchando para buscarlo y tenemos que estar rogándole incluso hasta nuestro propio cuerpo para que haga caso y le busque al Eterno. ¿Qué estamos haciendo, sí? Y pues acá la verdad, el único que puede cumplir este salmo, y por eso yo dije que es más profético, porque el único que lo puede cumplir, ¿quién es? Yeshua. Yeshua. Nadie más lo puede hacer. Nosotros definitivamente, por más que quisiéramos estar con Él, por más que quisiéramos andar como Él, por más que quisiéramos realmente adorarlo todo el tiempo y ahorita nos podemos proponer, pero ya el día de mañana nos levantamos y preferimos salir corriendo, hacer ejercicio, lavar la loza, hacer oficio, pensar en los niños, pensar en otra cosa menos en quién, en el Eterno. Y pues lastimosamente esto es así, ¿cierto? Pero pues vemos que este salmo realmente fue dirigido ¿para quién? Para Yeshua. Realmente es un salmo donde es inspirado, donde es alabado, donde Moisés pues escribió fue ¿qué? Para cantar y para saber que él era el único que podía cumplir
estas dos condiciones, que nosotros por más que hagamos, por más que corramos, por más que nos pongamos realmente, no lo podemos hacer. Nosotros estamos acá y podemos estar escuchando ahorita este estudio es gracias a ¿qué? A su misericordia, a su bondad, a su gracia, a que realmente Él no nos castigó como lo merecíamos, sino que ¿qué? Sino que nos dio de su amor, de su bendición. Y ahora sí, pues, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Estar practicando, estar tratando de caminar en estas condiciones. Y si ya entendimos esto y si ya esto nos damos cuenta es que ¿qué? Que somos pobres espirituales, que definitivamente no tenemos nada que ofrecerle al Eterno, que antes Él es el único que ha dado todo por nosotros. Y que gracias a Él y que gracias a que realmente nos muestra que no tenemos condiciones para hacer algo, es que nosotros somos salvos y que al reconocer esto, al saber que nosotros no somos privilegiados y que no somos nada, pues ahí sí nos va a poder ayudar. ¿Sí? Y acá pues realmente Él ya cumplió. Yeshua ya cumplió estas dos condiciones, por eso es que nosotros podemos entrar al pacto gracias a Él. Por eso es que su fidelidad fue la que nos salvó. Por eso es que su amor fue la que nos salvó. No porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros esto, sino que Él que nos está mostrando su salvación porque Él lo cumplió, porque Él cumplió estos dos requisitos, porque Él hizo todo lo que su Padre le pidió, porque Él se aferró a Él, porque realmente Él hizo todo esto. ¿Sí? Y pues a esto ya nos llega y ya que llegamos, pues a que Él realmente es la imagen del Dios invisible, que realmente Él cumple, que Él realmente sí venció al maligno, porque Él venció al Hades, porque Él está ahorita ¿dónde? Al lado del Padre, está haciendo el saltado, está esperando solo para venir y glorificar y para realmente rehacer y terminar de reconstruir, ¿qué? El tabernáculo de David. Por eso lo único que nosotros tenemos que hacer realmente es buscarlo a Él y estar solo en Él. Y en Lucas 10:19 nos dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, no te regocijes que por ti es que están haciendo las cosas, sino que ¿qué? Regocijados de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué pueden nuestros nombres estar escritos en el cielo? Porque aunque nosotros nos falta pasión, porque aunque nosotros nos falta devoción, nos falta gratitud, nos falta fidelidad, nos debemos de gozar de qué? De que Yeshua es nuestro maestro, de que Yeshua es nuestro amado, de que Yeshua es nuestra buena noticia, es aquella noticia de qué? De que nosotros podemos estar en el Padre, de que nosotros podemos caminar en Él gracias a que Él dio la vida, gracias a que Él nos libró, gracias a que Él nos amó, nos mostró y nos está levantando como el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Y nos está dando ya otra vez nuestra identidad y nuestra heredad.